hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Hermanos, que Dios me los bendiga. Una vez más agradezco al Señor el permitirme entrar a vuestros hogares y llevarles palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes hoy día es un tema que le pido a Dios que toque los corazones. Y quiero agradecerle a Dios primeramente porque está permitiendo que los mensajes que estoy transmitiendo lleguen a muchísimas personas. A través de las redes puedo ver que podemos darle la gloria a Dios y llevar mensaje a la humanidad, a las personas. Y una vez más estoy convencida que los cristianos debemos aprovechar las redes sociales para proclamar la palabra del Señor. Y le agradezco bastante a Dios que esta palabra preciosa y poderosa está llegando a muchos hogares. Y entonces, una vez más, estoy trayendo mensaje de Dios. Espero que estés preparado para escucharlo. Estamos aún todavía en esta gran prueba que Dios nos ha permitido pasar, pero que tenemos tiempo para poder reflexionar sobre muchos temas. El hecho de estar encerrados en nuestros hogares nos permite sobre todo valorar lo que es la libertad, lo que es la vida, lo que es el tiempo. Porque ¿qué hacemos cuando salimos de casa, trabajamos y todo? ¿Qué hacemos del tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Ahora el Señor nos permite estar en casa para que nosotros valoremos la vida y valoremos el tiempo que nos da. Pero también valoremos a la familia. Los hogares mayormente están convertidos en hoteles, en restaurantes,
Y aún así hay mucha pelea en los hogares, hay mucha violencia en los hogares, hay mucha tristeza, mucho dolor. Y Dios quiere tratar con nosotros, tratar con las familias, con los jóvenes. Los jóvenes hoy en día, estoy hablando en términos cristianos, los jóvenes cristianos necesitan volverse a Dios. Muchos viven confiados y el tema que voy a tratar, espero que muchos jóvenes lo puedan mirar este tema y recibirlo en su corazón. Quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25, apunte, Mateo 25 del capítulo 1. El tema que yo voy a tratar hoy día se trata de el rapto o el arrebatamiento. Y para poder expresarlo y explicarlos a ustedes, no he encontrado nada tan perfecto para este tema como es la parábola de las 10 vírgenes. Y lo voy a desglosar, lo voy a desmenuzar para que tú puedas entender los tiempos que estamos viviendo. Somos la última generación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y quiero leer en este momento. Dice así la palabra del Señor: que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó una voz, un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron y le dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras 5 vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el acontecimiento más esperado por nosotros los cristianos. Y cuando Dios habla del rapto, da unas señales, pero también unas características de cómo va a ser este acontecimiento. No da hora, no da día, no da fecha. Todo predicador o todo varón o toda mujer que diga tal día viene el Señor es un mentiroso. Porque la Biblia no establece día ni hora, pero sí da señales, sí da acontecimiento. Por eso que es importantísimo que aprendamos a leer los tiempos, ¿sabe? El Señor habla en su Biblia que debemos aprender a leer los tiempos. ¿Para qué? Para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Hay muchos cristianos que el rapto los va a encontrar dormidos, desprevenidos, porque no han aprendido a leer los tiempos. Entonces, Jesús aquí nos hace una comparación de la iglesia con las 10 vírgenes. Y en esta parábola el Señor habla prácticamente de un matrimonio, porque habla de una novia, habla de un novio, habla de una boda. Pero vayamos a los primeros versículos. Dice el Señor que eran 10 vírgenes y todas tenían lámpara y todas tenían aceite y todas pertenecían al novio. Todas estaban juntas, pero había una diferencia entre ellas.
que unas tenían aceite en sus lámparas, las otras también tenían aceite en su lámpara, pero las que 5 vírgenes prudentes tenían el aceite en sus lámparas, pero también tenían una cantidad extra. En cambio, las insensatas solo tenían el aceite en la lámpara. Y ese aceite que duraría pues 4 días a lo máximo, alumbraría. La cantidad de aceite que entraba en esa lámpara sería para 4 horas. Ellas no pensaron que ese aceite no era suficiente hasta que llegue el amanecer. Pero las otras sí dijeron, vamos a llenar el aceite, pero vamos también a tener otra cantidad de reserva. Fueron realmente sabias. Y dice la palabra que las insensatas tomaron su lámpara. Vamos a establecer aquí que cuando Dios habla de lámpara, se está refiriendo a la Biblia. La palabra dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Entonces, es lógico, tanto las 10 tenían Biblia. ¿Acaso todos los cristianos no tienen Biblia? ¿Acaso los que van a la iglesia no tienen Biblia? Todos tienen lámpara. Y dice la palabra de Dios que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite que necesitaban. Y cuando nosotros, la palabra de Dios aquí nos habla y nos dice el Señor que las lámparas eran la palabra del Señor, pero el aceite era la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia y el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo van juntos. Hay cristianos que tienen lámpara, tienen Biblia, pero no tienen unción, pero no tienen presencia del Espíritu Santo, pero no tienen realmente poder de Dios en sus vidas. Entonces la Biblia para ellos es un libro aburrido. No lo entienden. Y es cuando uno compra una lámpara es porque quiere alumbrar. Y cuando uno alumbra un cuarto, una sala, en el momento que uno enciende la lámpara, las tinieblas se disipan. ¿De qué sirve comprar una lámpara si voy a vivir a oscuras? Así hay muchos cristianos viviendo en la oscuridad. Porque dice el Señor que si no lo amamos a un hermano, andamos en tinieblas, dice Dios. Son lámparas sin aceite. Y dice la palabra de Dios que ellas tomaron la lámpara, las 10 vírgenes. Dios les dio la misma oportunidad a todos. Dios les da su palabra a toda la humanidad y a todos los creyentes, a todos los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, les da su lámpara, su Biblia. Y muchos solo la usan cuando van a la iglesia y sobre todo los que van solamente los días domingos, porque eso está de moda ahorita. Yo digo, si le dieran de comer solamente el día domingo, a ver si van a aceptar. Están alimentando toda la semana el cuerpo, pero el alma solo lo dan a alimentar el domingo, porque yo no creo que esas personas que van el domingo solamente al culto, los demás días paran orando en su casa y haciendo la voluntad de Dios. Yo no creo eso. El hecho nomás de ser domingueros es una señal que ahí están vacíos, que están débiles, que necesitan más de Dios. Entonces, estas 10 vírgenes, dicen la palabra de Dios, se diferencian. ¿Por qué?
porque unas tenían aceite y otras no. Unas tenían aceite y tenían otra cantidad extra más. Buscaron más de Dios. Dios les daba, pero ellas no se saciaban, querían más, querían más, querían más. Pero las otras dicen, no, el Señor dice en la Biblia que Él es... A mí me desespera los creyentes, ¿saben? Que cogen un versículo y dice, la Biblia dice que yo y mi casa seremos salvos, pero viven en el pecado, no van a los cultos, no leen la Biblia, no oran. Entonces, hijo, ¿cómo vas a ser salvo tú y tu familia? No se puede. ¿De qué te sirve tener una lámpara si no la usas? Si no alumbra tu vida, si no disipa las tinieblas en tu vida, si no te guía por dónde debes de caminar, si no te lleva por el camino correcto, si no te lleva a hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia te corrige, te exhorta, te redarguye. ¿Para qué? Para que seas un hombre y una mujer perfecta. Aquellos creyentes que tienen la lámpara, pero no tienen la unción, no tienen el poder, no tienen el aceite, no tienen la presencia del Espíritu Santo, no hay cambio en su vida. No hay cambio. A veces pareciera que cuando yo hablo soy muy dura, pero hermano, yo no puedo darte un mensaje que te cause comezón a tu oído, un mensaje que te haga reír a cada rato. Ya no hay tiempo para chistes. Tenemos que hablar las cosas claras. Cristo viene pronto. Ya no hay tiempo para nada. ¿Y cómo yo lo voy a perder? Ahorita yo tengo que valorar más el tiempo y aprovecharlo a lo máximo. Por eso es que yo te hablo con el corazón en este momento. Y dice la palabra de Dios que estas 10 vírgenes se cabecearon. ¿Por qué? Porque el esposo no venía. ¿Cuántos tiempos escuchaste tú desde que te convertiste, verdad? Yo ya tengo realmente 43 años de creyente. Y desde que me convertí escucho que Cristo viene, Cristo viene. Y dice la Biblia, todas se cansaron. A veces pasa un mes, 2 meses y no nos acordamos que Cristo viene. Entonces, eso es lo que hay en la iglesia ahorita. ¿Y sabes cómo le llama a ese adormecimiento que tienen las vírgenes? ¿Sabe cómo le habla, cómo le nombra la Biblia? Apostasía, enfriamiento espiritual. Entonces, las 10 vírgenes cabecearon, todas se durmieron, dice. Pero a la medianoche se escuchó una voz que decía, ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Ahí viene el esposo. ¿Cuántas veces tu pastor, tu pastora te dice, prepárate que Cristo viene? Busquen a Dios. Vengan a la oración, vengan al ayuno, pórtense bien, obedezcan al Señor, perdónense, sopórtense, ayúdense, ámense. Porque Cristo viene ya. Y no le damos importancia. ¿Por qué? Y no escuchamos la voz del pastor. ¿Por qué? Y no escuchamos la voz de Dios a través de estos varones, de estas mujeres de Dios, siervos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, pues. Una persona que está dormido, tú tienes que moverlo para que te escuche. ¿Y qué hace una persona dormida? Sueña. ¿Cuál es tu sueño, hermano? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tener la casa más grande y más bonita del barrio? Que todos tus hijos sean profesionales y que tengan bastantes cosas materiales y que sean prosperados grandemente, económicamente. ¿Cuál es tu sueño? ¿Casarte? ¿Y vas a la iglesia a buscar muchacha o muchacho? ¿Cuál es tu sueño? ¿Ser un profesional? ¿Cuál es tu sueño? ¿Es malo soñar? Depende del sueño. Pero la Biblia dice que todas se durmieron. ¿En qué sueña la iglesia hoy en día? ¿Cuáles son tus sueños que te apartan de Dios?
Y dice la palabra de Dios que 5 estaban tan profundamente dormidas que no se prepararon, descuidaron. ¿Sabes quiénes son esas 5? Te voy a decir quiénes son qué hacían las 5 vírgenes. Te voy a decir las 5 vírgenes en el día de hoy. En estos tiempos, ¿qué hacen las vírgenes en la iglesia? ¿No le sirven a Dios? ¿Son indiferentes a la obra de Dios? ¿Son indiferentes a la oración? ¿Son indiferentes a ir a visitar? ¿Son indiferentes a ayudar a su hermano? ¿Son indiferentes a ir a predicar a las almas? No tienen tiempo. Están soñando, que no se dan cuenta de la realidad, que no se dan cuenta que ya el novio viene ya a llevarlas. Sus sueños son otros. Pero las otras sí tenían el sueño de que el novio iba a venir a llevarlas. Anhelaban a Dios, pero humanamente también se durmieron. Pero su sueño no era el de las otras vírgenes. Su sueño de ellas era irse con el Señor. Y es por eso que cuando escuchan la voz, ahí viene el esposo. Dice que ellas ya estaban preparadas. ¿Y qué estaban haciendo? Se fueron a preparar, no, las insensatas recién corrieron a buscar a Dios. Pero las prudentes estaban listas, porque anhelaba el regreso, anhelaban la venida de su novio, porque querían irse con él. A pesar de que fallaban, a pesar que se durmieron, a pesar que quizás no fueron a ciertos cultos, a pesar, pero en el fondo amaban a Jesús. Ellas querían irse con su amado. Y cuando Jesús compara aquí el rapto como un matrimonio judío, quiero explicar un poquito cómo era el matrimonio judío en el tiempo de Jesucristo. En ese tiempo, cuando un joven judío se enamoraba de una joven judía, él no buscaba a la chica primero, buscaba al suegro, al padre de la chica. No es como hoy día es todo lo contrario, ¿verdad? Hasta se roban a las chicas. ¿Qué es lo que hacían? Se buscaba al novio, porque si él conquistaba al suegro, al padre de la chica que le gustaba, si él lo conquistaba, iba a obtener un sí, iba a aceptarlo. Entonces él iba y conquistaba primero al suegro. Entonces la ley judía le decía que él no podía negar a su hija si el muchacho se estaba acercando a él. Pero ¿qué había? Había aquí una situación que de repente ese yerno, él lo veía como que no era para su hija. Entonces en la ley judía crearon lo que se llama el dote, la dote. O sea, una cantidad de dinero por la hija. Entonces cuando no le gustaba ese novio, pedía una cantidad altísima y como no tenía para pagar se iba. Pero vayamos en sí al matrimonio. El novio, ¿qué es lo que hacía? Ya conquistaba al suegro, el suegro le aceptaba, él pagaba la dote. Y después él iba y pedía a su mamá y a su papá y al rabino: jóvenes cristianos, hagan las cosas correctas. Si usted está ennoviado, usted tiene que hablar con su pastor, usted tiene que pedir la dirección, usted tiene que pedir la cobertura espiritual del pastor, la consejería del pastor. No hagan las cosas mal, porque el que mal empieza, mal acaba. Entonces, ¿qué hacía el muchacho? Iba donde el papá, iba donde el rabino,
y luego los cuatro, papá, mamá, novio y el rabino, se iban a la casa de la chica y pedían la mano de la chica en matrimonio. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? El rabino llevaba vino y pan. Y ese vino y pan solo lo brindaban los dos, los novios, que para la ley judía no eran novios, sino ya eran desposados, o sea, esposos, aunque no había todavía relación sexual, pero ya los consideraban esposos. Por eso que María y José decía estaba desposada con José, no es que había dormido con él, sino que era la ley judía así. Y lo que me impacta aquí es que el Señor, según la costumbre judía, el rabino llevaba vino y pan, pero solo lo brindaban los novios, el novio y la novia. ¿Acaso eso no pasa en la Santa Cena cuando nosotros hacemos? ¿Quiénes brindan ahí? Los bautizados, los novios, la novia. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Luego el novio dejaba a la novia con el papá y se iba a la casa de sus padres a construirle una casa. Pero no fijaban fecha de matrimonio. Él llegaba de improviso. La novia tenía que serle fiel. El suegro tenía que cuidar mucho a esa chica. ¿Por qué? Porque si esa chica se enamoraba de otro muchacho, él tenía que devolverle 4 veces más el dinero que le había pagado por la chica. Entonces los suegros no les convenía eso. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? El chico se iba a construirle una casa para llevarla a la novia. ¿Acaso Cristo no está haciendo eso con nosotros? Ya nos hizo una morada arriba en los cielos. ¿Y qué pasaba después? Pero la novia ¿cómo se llama? No sabía qué día iba a venir el novio. El novio tampoco decía qué día, porque no sabía. Todo encaja con la venida de Jesús, todo encaja con el rapto, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando el novio, bueno, en ese tiempo, los matrimonios, la fiesta de los matrimonios eran 7 días. Imagínense ahorita, cuando una chica y un chico se casan hoy en día, solo dan en la noche la fiesta, ¿no? Una cena. Ahora 7 días, desayuno, almuerzo y comida, desayuno, almuerzo y comida. Les salía bien caro, pues. Entonces, los judíos, ¿qué hicieron? Reunían 10 novios y 10 novias e hicieron matrimonio como así masivo, ¿no? De 10, hasta 10 nomás. Entonces, los 10 novios se iban a construirle casa a las novias y las 10 novias se quedaban preparándose y siendo fiel a su novio para ser dignas que cuando el novio venga a casarse, ellas salgan y se realice esa boda. O de lo contrario, era rechazada. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesús se anunciaba que el novio ya viene, prepárense, ya viene el esposo, no dice el novio, el esposo ya viene. Entonces, como la novia no sabía la venida de cuándo iba a ser el día que iba a venir su esposo para hacer ya la boda, la fiesta de 7 días, ¿qué es lo que hacía ella? Todos los días se preparaba, porque en cualquier rato llegaba el novio, pues. Todos los días veía su vestido de novia, que esté limpio, que esté sin mancha, todo limpiecito, y ella era fiel, ella se preparaba para él. Y eso es lo que tienes que hacer tú como iglesia. Y eso es lo que debemos hacer la iglesia. Todos los días prepararnos para el novio. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero hay muchos que duermen, no se preparan. Entonces, cuando ya el muchacho construyó la casa para llevar a su novia, a su esposa, los 10 esposos venían
con todos sus invitados jóvenes. En todo el camino venían con panderetas, con címbalos y con alabanzas, venían cantando y venían con el traje de bodas, con el traje de fiesta. Y ellos entraban a la ciudad haciendo un tremendo y comenzaban. Entonces los vecinos que sabían que las novias estaban esperando al novio, como ahí no había teléfono para llamarlas, sacaban la cabeza por la ventana y gritaban, ¡ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! Y la otra vecina también decía hasta que la voz llegaba a la casa de las novias. Y las novias al toque se bañaban, se arreglaban, se ponían bonitas y todo. Y el novio llegaba y tocaba la puerta y ellas abrían. Y entonces el novio se alegraba. ¿Y sabe cómo eran en ese tiempo los matrimonios judíos en la época de Jesucristo? Que la novia le cubría un velo la cara. Entonces el novio, al verla, le levantaba el velo y veía que era la chica que él amaba, a su esposa. Y él gritaba duro y decía, es María, es Ana, es Miriam. Gritaba bien duro de gozo. ¿Por qué? Por la costumbre que le hicieron a Jacob, que él amaba a Rebeca, pero le dieron a Lea. Entonces los judíos hacían eso, recordando esa etapa, ese acontecimiento de Jacob. Entonces el novio la llevaba a la fiesta y allí el rabino celebraba la boda. Y luego 7 días de fiesta. Qué importante, ¿sabe?, conocer estas historias, porque así podemos entender mejor la palabra. Una novia no puede estar pensando en otra persona que no sea el novio. Una novia no puede estar coqueteando con otra persona que no sea su novio. Una novia tiene que prepararse. Una novia, usted no ve que a los templos llegan novias con el vestido roto, manchado, o que le falta una manga, o está bien con un hueco en la espalda, no. La novia llega preciosa. Entonces Jesús anhela a su esposa así. Él viene por una novia sin mancha y sin arruga, santa, pura. Cuando el judío se llevaba a la esposa, y si la esposa no era virgen, él la repudiaba, él la aborrecía, él la devolvía al padre. El padre tenía que devolverle el dinero 4 veces más de lo que le había pagado y anulaban ese matrimonio. Eso es humanamente. Pero con Jesús no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque Jesús conoce a la novia. Jesús conoce a sus hijos, conoce nuestros corazones. Y Él sabe quién está tibio, quién está frío y quién está en el primer amor. Quién lo ama con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Él no nos va a devolver, después del rapto nos devuelve porque no estamos bien. No, Él no nos va a llevar si no estamos bien. Si no hemos sido fieles al Señor, si lo hemos traicionado, si hemos sido indiferentes, si tenemos el vestido manchado por el pecado. Jesús no puede presentar una novia hacia su Padre, ¿saben? Entonces Jesús dice, velad y orad, vigilen, prepárense, porque en cualquier momento, como un ladrón, yo voy a llegar. El ladrón cuando llega cuando la gente está durmiendo. Él no llega cuando la gente está conversando ahí en la sala o en la puerta de su casa. El ladrón busca 3, 4 de la mañana donde estamos en el sueño profundo. Pues lo mismo hace el diablo hoy en día.
Aquellos hermanos que están durmiendo espiritualmente, que ya no sienten gozo por la palabra de Dios, que no sienten gozo de ir a la casa de Dios, que no sienten gozo de alabar a Dios, que no sienten gozo para predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? Están que duermen. Entonces, las vírgenes insensatas, esa era su condición de ellas. ¿Se preocuparon? Sí. ¿Reaccionaron? Sí, pero demasiado tarde. Así va a haber muchos creyentes. Porque aquí dice la Biblia, la mitad. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que es la mitad de la iglesia que se va a quedar. Bueno, yo no puedo asegurar eso. Porque hay otros versículos que lo afirman eso, que dicen, dos estarán en una cama, uno se va y otro se irá. Dos estarán trabajando en el campo, una se irá y la otra se quedará. Parece que fuera verdad, pero yo no lo puedo asegurar porque no encuentro un versículo que me diga 50% se va, ¿no? Tú todavía estás a tiempo, hermano. Hermana mía que me estás escuchando, estamos a tiempo todo. Mira todas las cosas que están ocurriendo ahorita. Si nosotros miramos las cosas que nos están pasando en este momento, es para despertar al pueblo de Dios y es para traer el arrepentimiento a las almas perdidas. Hay dos tipos de mensajes ahorita. ¿Estás escuchando la voz de Dios en esos tiempos difíciles? ¿Te estás preguntando por qué Dios está permitiendo esto? Porque a veces Dios manda maldición, pero a veces es consecuencia de la desobediencia nada más. Pero eso sí, que Dios tiene el control y lo permite. Y no le echemos la culpa a Dios. Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios, ¿saben? Y estoy segura que se supera lo del coronavirus y habrá gente que se va a ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir una crisis económica. Va a venir una situación difícil. La gente ha dejado de trabajar, los negocios están paralizados ahorita. Y la gente tiene que pagar, tiene deudas, tiene compromisos que asumir, compromisos económicos. Entonces, todo eso, la gente se va a desesperar más. Y van a blasfemar contra Dios, dice la palabra del Señor. Amigo que me estás escuchando, analiza tu vida delante de Dios. Si tú no quieres llegar a caer en ser un blasfemo, en echarle la culpa a Dios y renegar de Dios, entonces acércate a Él. Él te va a escuchar, Él no te va a rechazar, porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que todos se arrepientan, que ninguno se pierda, dice el Señor. La palabra de Dios dice que las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Habrán muchos cristianos que a última hora van a decir, hermana, ora por mí, hermano, ora por mí, por favor, ayúdame, pastor, póngame la mano en la cabeza, deme la unción. Pero ya no va a haber tiempo para eso. Porque si eso sucediera, sería una burla para el Señor, ¿sabe? Porque el Señor a todos nos ha dado oportunidades, a todos nos da las 24 horas del día. No tenemos excusa para decirle, Señor, tú no me hablaste, Señor, yo no supe, Señor, yo ignoraba todo eso. Todos tenemos mucho conocimiento de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir y lo que dice la Santa Biblia. Pero hay gente que no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con la Biblia, no quiere saber nada con los evangélicos. La Biblia dice que seremos aborrecidos de la gente, por eso seremos rechazados. Pero eso no me importa, ¿sabes? Lo que me importa es que tú te arrepientas, que vengas a los pies de Jesucristo, que te salves antes que sea demasiado tarde. Dice que mientras ellas iban a comprar, ¿por qué Dios habla aquí de comprar? Porque hay mucha gente que piensa que la salvación se compra haciendo obras, ¿sabe? Hay mucha gente que piensa que
que son salvos porque diezman o dan una ofrenda o porque ayudan a la gente pobre, ya son salvos. Hay mucha gente que piensa que está comprando con sus obras su salvación. Eso no es verdad. Entonces mucha gente se va a tratar de portarse bien y hacer las obras. ¿Para qué? Para entrar al cielo. No, Señor. Ese no es el camino. Pero mientras ellas lo iban a hacer, dice la palabra de Dios, vino el novio, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. ¿Qué significa el cerrar la puerta? Que ya no va a haber una segunda oportunidad, hermanos. Ya no existe, aquí la Biblia me muestra que ya no hay ninguna otra oportunidad para aquellos que rechazaron a Jesucristo y se quedaron en el rapto. Dios no va a abrir la puerta y va a decir, ve, ya entren ustedes, no importa que hayan. Acá en la iglesia, por ejemplo, tú llegas tarde a los cultos, el pastor no te vota, te deja entrar. Y muchos piensan que en el rapto va a ser así. Dios es bueno. No nos dejemos manejar mucho por nuestros sentimientos, ¿sabes? Por nuestras emociones. Que sea la palabra de Dios tu guía. No te salgas de la Biblia. Muchos dicen, no, Diosito perdona, Dios es misericordioso. Sí, es verdad. No, Dios conoce mi corazón. Es verdad también que Dios conoce tu corazón. Pero no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. El que obedece la palabra de Dios, el que la practica, el que la ejecuta, el que la vive. Yo no te puedo engañar. Yo no te puedo decir, tú tienes un cargo de la iglesia, tú tocas la batería, tú tocas la guitarra, tocas el teclado, entonces tú te vas a ir al cielo para que sigas tocando música allá. Tú eres maestro de escuela dominical, tú eres pastora, eres pastor. Y por eso te vas a ir al cielo. No, hermano. El que hace la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios a nosotros nos santifica, nos limpia, nos purifica. Si tú no decides seguir el camino de santidad que te muestra la Biblia, sino el camino de religiosidad, no te estás preparando para el rapto, amado hermano. Estas vírgenes corrieron, se pusieron las pilas, pero muy tarde. Entonces cuando ellas vinieron, encontraron la puerta cerrada. Lloraron, gritaron, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. El Señor sí le abrió la puerta. Y les dijo, ¿quiénes son ustedes? No las conozco. No las conozco. Nunca digas, el Señor conoce mi corazón y te apoyes de eso y vives como tú quieres. Porque Dios conoce bien quiénes le aman, quiénes le obedecen, quiénes oran, quiénes ayunan, quiénes le buscan, quiénes le sirven, quiénes dan buen testimonio. Dios conoce. Por eso el Señor le dice a ella, no las conozco porque yo cuántas veces las busqué para orar y nunca las he visto ustedes. Había ayuno, nunca las vi ustedes. Iban a predicar, nunca estaban ustedes. No las conozco. En ese aspecto, dice el Señor. Entonces Jesús le dijo, nos dice a todos nosotros, velad. Velad y oren porque no saben el día ni la hora en que el Hijo ha de venir. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena que no valores tú la lámpara que Dios te ha dado, que es la Biblia. Qué pena que no ames esta palabra de Dios y dices amar a Jesús. No, hermano. Porque Jesús te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, guarda la Biblia, obedécela. Con la boca no lo vamos a convencer a Dios. Dios quiere ver nuestras acciones, nuestra vida entregada y consagrada a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros?
Para la próxima enseñanza quiero hablar un poco sobre lo que es la apostasía. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para ver cómo eran las apostasías del pueblo judío, porque vamos a sacar mucha enseñanza de ahí y luego vemos la apostasía en estas generaciones últimas. Para nosotros poder discernir si estamos yendo por ese camino, de repente no nos hemos dado cuenta, de repente vivimos confiados, porque la Biblia dice que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, mucha gente se va a perder. Muchos cristianos se van a perder. Porque se vuelven tibios. ¿Y qué dice el Señor? Los arrojaré de mi boca, los vomitaré. ¿Qué es lo que uno vomita? Cuerpos extraños a tu cuerpo, cosas extrañas a tu cuerpo. Lo que no pertenece a tu cuerpo, lo que le está afectando a tu cuerpo, lo que no armoniza en tu cuerpo, tú lo botas. En una iglesia pura, santa, llena de fuego, no entra. En esa novia no entran los tibios, no son parte. El Señor es claro en su palabra. El Señor a nosotros nos dice. Muchos cristianos tienen palabras, ¿saben? Yo conozco a muchos cristianos. Y no solo cristianos, sino personas también que no son evangélicos, pero tienen su Biblia en su casa. Y se saben la historia de las Biblias. Y se sabe la biografía de Jesús, pero no tienen unción, pero no tienen poder, no tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida. Son emocionales, se guían por la emoción. No, hermano, tú tienes que vivir la realidad, tu realidad y la realidad de Dios. Y de los tiempos que estamos viviendo. Cuando nosotros solo tenemos Biblia, lámpara, mas no está la presencia del Espíritu Santo, no está la llenura, no está la unción, no está el poder, nos convertimos en mundanos. Empezamos a imitar las cosas del mundo, hablamos como ellos, vestimos como ellos, caminamos como ellos. Ahí empezamos a imitarlo. ¿Por qué? Porque para poder cambiar necesitamos un poder superior al nuestro, y no cualquier poder, sino el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo tú lo tienes cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, cuando tú te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida a Cristo. Entonces tú naces de nuevo, tú te vuelves en el templo de Dios, y ese templo del Espíritu Santo no está vacío, Él lo llena con su presencia. Con su presencia. Y eso a nosotros nos lleva a ser fieles a Dios, a estar firmes en la decisión que hemos tomado de seguir a nuestro Señor Jesucristo. No te dejes mover de tu manera de pensar, que está centrada en la palabra de Dios. Porque hoy en día por las redes se está llevando tanto mentira, que parece que fuera verdad. Por eso es que muchos van a ser engañados. Pero Pablo dice, no te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar, porque eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Muchos se desaniman porque tienen pruebas. Algunos en este momento estarán pasando pruebas como que no tienen para la comida, porque nadie trabaja en casa, están desesperados. Es por eso que es importante ahorita que lo que Dios nos ha bendecido, compartir con aquellos que no tienen. No guardes maná para 3, 4, 5 días. No estés pensando para mí, nomás para mí, no. Es bueno compartir, ver que hermano no tiene, llevarle 1 kilo de arroz, medio kilo de azúcar, lo que tu corazón, lo que con amor le quiera dar a esos hermanos, a esa familia. Las pruebas son necesarias en nuestra vida, porque en las pruebas nosotros entramos en lucha, y cuando nosotros luchamos podemos ver la victoria y la gloria de Dios en nuestra vida. El creyente que no quiere pruebas o no tiene pruebas está en peligro, ¿sabe?
porque las pruebas producen cambios en nuestras vidas. Las pruebas nos confrontan con nuestra realidad. La prueba nos refleja nuestro estado de espiritualidad. La prueba nos refleja nuestro grado de madurez. Las pruebas nos reflejan qué tipo de comunión tenemos con Dios. Nos reflejan nuestro estatus de oración, de consagración, de santidad. La fe, hermanos, la prueba revela la fe que tienes. Si tu fe es como cartón, si es como madera, como hojarasca, como plata o como oro. Entonces son importantes las pruebas. No debemos tener temor. La vida cristiana no es fácil, no es color de rosa. La vida cristiana es dura, pero hay hermanos que les ha tocado la vida más dura, ¿sabes? Allá en Asia, en los países musulmanes, ¿cómo están matando a los hermanos? La vez pasada, 200 misioneros quemaron. Esas pruebas nosotros no tenemos acá. ¿Cuáles son las pruebas hoy en día? Ay, es que el hermano no me saludó. Ay, es que la hermanita no me dio un beso en la mejilla. Ay, es que me miró mal, me torció los ojos. Tonterías. Por una tontería nos vamos a perder. ¿Vamos a manchar nuestro vestido de novia? La vez pasada estaba viendo de que el aceite de oliva para que ese aceite sea más fino y más valioso, lo sacan de la aceituna verde. Y yo analizaba y comparaba con los cristianos, ¿no? Que así somos estrujados con las pruebas y Dios que saca de nosotros aceite de primera. Qué sabio es el Señor, qué inteligente es el Señor y qué bueno que es con nosotros, cambiando nuestra manera de ser, cambiando nuestro carácter, nuestra personalidad. Él la mejora, la usa, la santifica y hace que nosotros seamos más como su Hijo Jesucristo. Qué precioso es todo esto, hermanos. Entonces, nosotros somos esas aceitunas verdes que mal las prensan para sacar aceite. Que el Señor nos guíe. Es importante que tú tengas una buena relación con el Espíritu Santo. Ahora yo te voy a dar un consejo. Si tú quieres ser una virgen que va a esperar la venida del Señor cada día, no cada semana, no cada domingo, sino cada día, todos los días de tu vida, yo te aconsejo que sirvas al Señor. Cuando nosotros servimos a Dios, no tenemos tiempo para escuchar los susurros del diablo, los engaños de Satanás. Venimos cansados a casa, oramos y nos soltamos en los brazos de papá y nos quedamos bien dormidos hasta que Él nos levante en la madrugada a orar. Pero los cristianos que no les sirven a Dios son los que más fácil caen, ¿saben? Son los primeros en andar criticando a los que sirven a Dios. Son los primeros en mirar las faltas de los demás, las cosas negativas. Pero no se dan cuenta que están resbalando. No se dan cuenta que están cayendo. El enemigo es astuto, es perverso, es malo. Entonces yo te aconsejo, métete en la obra de Dios. Ve y dile a tu pastor, ve y dile a tu pastora, yo quiero servir al Señor. Pastor, ¿dónde me manda usted a hacer? Pastor, ¿en qué puedo ser útil? Pastora, ¿qué quiero hacer en la iglesia? Mándeme usted y yo voy a obedecer. Cuando se trabaja en la obra del Señor, no hay tiempo para cosas malas. Yo se los aseguro.
Cuando nosotros somos indiferentes a la obra de Dios, más bien a veces criticamos y decimos, la iglesia está vacía, la iglesia está que cae, la iglesia se están desanimando, la iglesia está así, no está como la otra iglesia, allá van más. Eso refleja el amor que tienes por la iglesia. Porque si tú amas a la iglesia, en la congregación donde tú te encuentras, tú no vas a decir eso. Tú no vas a ser instrumento del diablo para desanimar al pastor o a sus líderes, sino que tú vas a llorar de rodillas para que Dios levante la congregación y te vas a ofrecer como un instrumento de Dios para ser útil, un vaso de honra en esa iglesia para levantar esas almas, para ayudar a tus hermanos, para darle la mano al que está caído. Eso sucede cuando uno le sirve a Dios, uno empieza a valorar las almas, ¿sabe? Pero cuando uno no le sirve a Dios, solo cumplimos con ir a sentarnos a la banca y luego nos vamos a la casa hasta el otro culto, o si no los domingos. ¿Por qué? Porque tengo trabajo, tengo que hacer. Pues hermano, sigue con tu trabajo, sigue con tus quehaceres. Si es la voluntad tuya, Dios la va a respetar, ¿sabes? Si tú no quieres obedecer ni escuchar la voz de Dios, pues Dios te va a respetar. Pero Él sufre, pero Él llora. Y lo más triste, hermanos, que es cuando uno se pone a pensar. Yo a veces me pongo a llorar y me pongo a pensar y le digo, Señor, qué triste que la familia se quede. Qué triste que el esposo se quede, qué triste que la esposa se quede, qué triste que los hijos se queden. Y a veces familias enteras. ¿Por qué? Porque tenían lámpara, pero no tenían la unción, el poder, la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Cristo viene pronto. Solo se está esperando una cosa, ¿saben? Que se firme ese tratado, que se va a reconocer mundialmente y que siga anhelado por los árabes y los judíos, el pueblo de Israel. Porque cuando eso suceda, viene el rapto. No sabemos la fecha, pero la Biblia lo establece. ¿Y por qué? Porque Dios se lleva a su iglesia. ¿Por qué? Porque se van a desatar 21 juicios de Dios, según Apocalipsis, para la humanidad después del rapto. Porque empieza el gobierno del anticristo. Son 7 años nada más, pero que van a ser duros, hermanos. Qué triste ver nuestro país ahorita, las calles vacías, los negocios cerrados, las casas cerradas, todos como pájaros dentro de su casa. Y yo recordaba al profeta Isaías, dice que en los últimos tiempos también hay una profecía que habla de que vivirán como pájaros. ¿Acaso no nos está pasando eso? Que por seguridad ponemos rejas y ahora con el coronavirus todos están enrejados, parecemos pajaritos. Y como la policía habla fuerte, los soldados. Y yo decía, Dios mío, qué feo es esto. Es horrible lo que estamos viviendo. Pero después del rapto, en la tribulación, va a ser mucho peor. Esto no es nada. Y no te estoy metiendo miedo, ¿sabes? Te estoy hablando las cosas como están escritas. Te estoy diciendo para que seas inteligente y busques a Dios antes que sea demasiado tarde. Estás vivo. Solo los vivos tienen oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Y estando muertos, así te hagan 1.000.000 de misas. Así te hagan lo que te hagan. No, Señor, ya no se puede. No hay vuelta para atrás. Tú escogiste un lugar donde ir y el Señor lo va a respetar y ahí vas a ir.
Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún así está hablando. Yo veo, por ejemplo, en las redes muchos siervos de Dios están predicando. Pues la iglesia tiene que saber aprovechar las redes, ¿saben? ¿Cuántos cristianos están en las redes? Muchos piensan que ellos manejan las redes, no, las redes te están manejando a ti. Ellos te están controlando, porque están preparando para el control global del anticristo a toda la humanidad. Es terrible lo que está sucediendo, pero la Biblia ya lo habla, ¿sabe? Cuando yo veo esto, digo, ya está en la palabra de Dios. Ya el Señor lo dijo. Para mí no es cosa nueva lo que me hablan, lo que dicen los periódicos. ¿Qué dice? Y me da gusto porque en las redes desde el coronavirus está ¿cómo se llama? Muchos siervos de Dios están hablando. Y hasta las piedras están hablando, hermanas. Y la Biblia dijo que si su pueblo del Señor callara, las piedras van a hablar. ¿Y cuáles son las piedras? La gente inconversa. Presidentes, autoridades, periodistas, un montón de piedras, personas inconversas, científicos, médicos, están reconociendo la palabra de Dios como verdadera y están diciendo que lo que los evangélicos andan que dicen, que Jesús viene, se va a cumplir, se están cumpliendo las señales. Las piedras están hablando. Pero que Dios nos ayude a nosotros. Háblale a tu familia, que lo tienes ahí en casa. Siéntalos y diles que Cristo viene pronto. Que esto no es un juego. Que esto no es algo para tomarlo como cualquier cosa. Es tan delicado la salvación de nuestras almas y que Cristo viene pronto a llevarnos. El Espíritu Santo está trabajando fuertemente en este tiempo, ¿sabe? Pero también el diablo trabaja. Como una vez les dije que el diablo no puede evitar el rapto, pero sí puede evitar que tú no te vayas en el rapto. Pero tú puedes evitar que la voluntad del diablo se haga en tu vida cuando tú empieces a hacer la voluntad de Dios. Los planes se cambian. Los propósitos se vuelven como Dios lo quiere. Entonces, busquemos el Espíritu Santo, la presencia, la llenura, la unción, el poder, los dones del Espíritu Santo. La iglesia muchas veces ni conoce la palabra de Dios, ni conoce doctrina básica. ¿Por qué? Porque somos muy flojos. Una vez alguien me dijo, a la Biblia han debido ponerle figuritas porque da sueño, es aburrida, pura letra. Pero ese es libro vivo. Cuando tú lo abres, comienza a hablarte y no lo quieres soltar, ¿sabes? Llegan las 6 de la mañana y ya estás ahí. Pero ¿por qué muchos no pueden disfrutar así de la palabra de Dios? Porque lo están haciendo humanamente. Porque lo están haciendo con sus fuerzas. Quizás con sus emociones. Hasta lloren un ratito, pero esa palabra no se hace carne en ellos. Esa palabra no se siembra en sus corazones. Y la única forma de que eso suceda es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo es quien te enseña. Te habla, te corrige, te redarguye, tú estás hablando y Él te está hablando a tu conciencia. Porque el Espíritu Santo usa la conciencia para hablarnos. Entonces de esa manera nosotros aprendemos a oír su voz. Aprendemos a escucharlo y le obedecemos. Quiero orar por ustedes, quizás algún hermano o hermana no está yendo
ya se apartó de los caminos del Señor. No importa el motivo, lo que importa es que tú quieras reconciliarte con el Señor. O de repente un hermano ahí en casa está preocupado por su situación económica o por la salvación de su familia. Vamos a orar para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos levante. Porque no es cuestión de quien quiere o quién, sino de quien Dios tiene misericordia. Nosotros tenemos que pedir misericordia a Dios todos los días. Entonces voy a hacer una oración y ahí donde tú estás quiero que la hagas. Cierra tus ojos. Dice la Biblia que Dios está en todo lugar, no lo dudes. Él te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Entonces yo te invito a hacer esta oración con todo tu corazón, que yo estoy segura que Él te está mirando ya y está esperando lo que va a salir de tu corazón y de tu boca. Señor Jesús, en esta hora que os quiero, Padre amado, pedirte, Señor, que inclines tu oído a nuestras oraciones. En todo lugar donde están muchas personas invocando tu nombre en este momento, sobre todo aquellos que están dispuestos a pedirte perdón por sus pecados, a pedirte, Señor, que tú los limpies con tu sangre preciosa, pues yo te pido por ellos. Perdónalos, Señor. No mires sus pecados, míralos con el amor que tú sabes mirarlos. Perdónalos y límpialos con tu sangre bendita, sangre del Cordero de Dios, que borra todo pecado, pues límpialos en esta hora. Y te pido, amado Dios, que los salves, que entres a morar en sus corazones y tomes control de sus vidas y de sus familias. Ayúdalos, Señor, que en este momento sea comienzo de una vida eterna, de una vida de gozo, una vida de santidad. Papito lindo, no permitas que el enemigo arrebate la semilla que se ha sembrado hoy día, sino que esa semilla dé fruto 100%, Padre amado. Te pido por aquellos, Señor, que hace tiempo, Señor, que ya no conversan contigo. Se confiaron mucho, Señor, están afanados en los quehaceres de casa, afanados en los problemas de la familia, afanados en el trabajo, en el estudio. Y muchos, Señor, descuidaron su salvación y su relación contigo. Pero ellos te piden perdón en esta hora. Y yo te digo, Señor, escúchalos. Papito, tú los amas, tú eres bueno. Perdónalos, papito, y recibe a tus hijos pródigos en esta hora. Yo sé que tú vas a hacer fiesta por ellos allá en el cielo, Señor. Papito, hágalo. Quite, Señor, todo ese sentimiento de culpa, Señor, y ponga paz y gozo en sus corazones. Ayúdalos, Señor, que afírmale sus pies y su fe en ti, Señor. Llévalos, Señor, a que se consagren cada día más a ti y que te sirvan, Señor, de todo corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cúbrelos con tu preciosa sangre. También quiero pedirte en esta hora por aquellos que están pasando crisis en el hogar. Quizás están peleándose, Señor amado. Quizás están insultándose o maldiciéndose. Padre Santo, yo te pido que trates con ellos. Padre, entra a los hogares y liberta esas almas, Señor. Saca esos demonios de esas casas, Señor amado. Que ellos solo vienen a robar, a matar y a destruir. Mas tú has venido a dar vida eterna, Señor. Entra en los hogares, Padre mío.
Toca a las familias, Padre. Dales un corazón como el tuyo, Padre mío. Convéncelos de sus pecados y llévalos al arrepentimiento. Te pido también por los jóvenes, amado Dios. Tenga misericordia de todos los jóvenes, Padre Santo. Muchas veces se olvidan de ti porque se endulzan, Señor, en la juventud. Piensan que la juventud es todo para ellos. Muchos, Padre mío, están más en el mundo que en tus caminos. Y solo tú lo sabes, amado Dios. Pero yo te pido misericordia para la juventud cristiana. Levanta, Señor, esos jóvenes. Tócalos, Padre. Arrebátalos de las manos del diablo. Arrebátale el botín al tirano. Pelea por tus jóvenes, Señor, y sálvalos. Yo te pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Papito Dios. Bendice nuestro país, bendice este mundo, bendice todos los presidentes, bendice las autoridades, bendice, Señor, a los soldados, la policía que está haciendo vigilancia, Señor, dejando a sus familias en sus hogares. Bendice, Padre amado, en esta hora las enfermeras, los médicos, los que atienden en farmacia, amado Dios. Bendícelos, Papito lindo. Gracias, Señor. Y te agradezco tanto, Padre, por España, donde tú, Señor, ya estás glorificándote, Señor. Se están curando las personas, es porque tú has puesto tu dedo sanador. Señor, esto no lo puede parar el hombre con todo su conocimiento, con toda su tecnología y con toda su ciencia. Ellos no pueden. Solo tú, mi Señor, y lo estás haciendo. Síguelo haciendo, manda esas lluvias, Señor, para que limpien este planeta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén. Muy bien, amados hermanos, les doy realmente muchas gracias al Señor y gracias también por permitirme estar con ustedes, y les pido con todo mi corazón de que no tengan temor, no se desalienten, más todo lo contrario. Usen la armadura que Dios nos ha dado y reciban ese espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Y quiero dejar un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Búscalo antes que sea tarde. Jesucristo te ama. Que Dios los bendiga.